Como les comentaba, un vector es una estructura de datos estática, pues porque cuando nosotros definimos un vector o declaramos un vector, tenemos que indicarle cuál va a ser la cantidad de casillas que va a almacenar ese vector. Pero aquí todavía, como les decía, quizá no entendamos muy bien. Pero un vector se representa de esta manera. Aquí ponemos el nombre que va a llevar ese vector. Esta vez indica que es el nombre del vector. Entre corchetes, la cantidad de casillas que va a almacenar. Y luego punto y coma. Bueno, la sintaxis básica. Pero, a diferencia de las variables normales que nosotros conocemos, por ejemplo, cuando hacíamos esto, int número igual a 0, digamos. Esta variable número me va a almacenar simplemente un dato. ¿Cuál va a ser ese dato? El 0. Si yo me creo otra variable, por ejemplo, int número 2, ese número 2 me va a almacenar nuevamente otro número cualquiera, un 2. Pero hay ocasiones que yo voy a necesitar almacenar, por ejemplo, 100 números. Y yo no puedo hacer esto, digamos, para almacenar 100 números. O sea, se puede, pero no es muy práctico, digamos, hacer esto de acá para almacenar 100 números diferentes. Hacer 100 veces esto de acá. No es muy conveniente. Hacer esto, por ejemplo, 1, 0, 1, 2, está bien, 3, 4 y así. Entonces ahí es donde entran los vectores, para que nosotros podamos almacenar en una sola variable muchos números, es decir, no precisamente números, sino diferentes tipos de datos. En los vectores podemos almacenar muchas cosas, tipo de datos string, que ya lo conocemos. Uy, perdón. Los tipos de datos string, cualquier dato string, entero, flotante, ¿qué otros datos hay? Char, objetos también podemos almacenar en los vectores y coma, etc. Todo eso podemos almacenar en un vector. Ya, todo eso podemos almacenar. ¿Y cómo se ve un vector? Nosotros así lo vemos en código, pero ¿cómo se ve de manera gráfica para que lo entendamos? Digamos que nosotros declaramos un vector de la siguiente manera. Ponemos esto, int, la sintaxis básica, el nombre, aquí va el nombre del vector, puede ser cualquiera, seguido de corchete, punto y coma, y aquí dentro va la cantidad de casillas que va a tener ese vector. ¿A qué nos referimos con la cantidad de casillas? A lo siguiente. Un vector nosotros lo podemos ver como una caja de la siguiente manera. Y esa caja almacena muchas cajitas más, digamos así. Aquí lo voy a dibujar. Acá. Ya. Así, pues y así, digamos. Entonces, esto de acá es un vector. En su interior puede almacenar muchos valores. Y ese valor va indicado en el tipo de datos que nosotros le pongamos acá. Entonces, esto se vería algo así. Este vector que yo estoy declarando acá se vería más o menos algo así. Le estoy diciendo que ese vector lleva el nombre, un nombre cualquiera, y que me almacene de este tipo de datos acá, entero, 100 casillas, que puede almacenarme en cada una de sus casillas 100 tipos de datos enteros. Quiere decir que aquí dentro de cada una de esas casillas va a haber un número cualquiera que sea entero. Puede ser un 3, un 2, un 0. Como estamos hablando de número entero, también pueden haber números negativos, menos 1, otra vez 3, cualquier número. 4, pero ¿hasta cuánto? Hasta 100. Es decir que este vector, como yo lo estoy inicializando, sí o sí va a tener 100 casillas. Es decir que esto va a venir hasta aquí, digamos, ese vector va a ser grandísimo. Hasta acá, digamos, hasta aquí, va a tener 100 casillas. Bueno, eso por la parte de cómo se vería un vector. Así es como se ve este vector, digamos, gráficamente. Y también los vectores trabajan con posiciones. Por ejemplo, yo tengo aquí 3, 2, 0, menos 1, 3, 10. Y este es mi vector que yo he declarado ahorita. ¿Cómo yo accedo específicamente a un dato de ese vector? A través de sus posiciones. ¿Y cuáles son las posiciones del vector? Cada una de sus casillas maneja una posición en específica. Y esa posición empieza en 0. Es decir que la primera posición no va a ser 1, nada que ver. Va a ser 0. Aquí va a empezar en 0. ¿Y cómo yo accedo a este dato? Pues indicándole que quiero acceder a la posición 0 de ese vector. ¿Y qué valor tiene la posición 0 de ese vector? Pues tiene este valor acá, el 3. Y así con todos los datos. Aquí va a empezar en 0, 1, 2, 3, 4, 5,
qué sé yo. Y como este vector es grandísimo, hasta 100, digamos. Hasta las 100 casillas que yo he declarado acá. Bien, ¿y eso cómo se vería en código? De la siguiente manera. Quiero acceder a la posición 0 de un vector cualquiera. Por ejemplo, como estamos trabajando con este vector, vamos a hacerlo. Voy a acceder al nombre vector, se llama, ¿no? Ya, no importa. A la posición 0 simplemente lo indico aquí, entre los corchetes. Entonces, al hacer esto de acá, estoy accediendo a la posición 0 de ese vector. Es decir, que estoy accediendo al valor 3. Y ese valor 3 que, bueno, y esa posición 0 pues tiene valor 3. Entonces, como estoy accediendo a ese dato, en teoría esto me está retornando algo. Y ese algo que me está retornando, pues para mostrarlo o reutilizarlo, o cualquier cosa que queramos hacer, lo podemos almacenar en otra variable, digamos. Por ejemplo, así, int, ¿qué le pongo? Casilla. Ya, así. Le vamos a poner este nombre así. Y aquí que yo obtengo, pues obtendría el valor de 3. Y así es como estamos accediendo a cada uno de los valores de la casilla de ese vector. Y así lo podemos hacer, ¿no? Y aquí ya nos damos cuenta, digamos, que con una sola variable o un vector ya estamos almacenando 100 datos de tipo entero. Y esa es la ventaja que nos dan los vectores. Bien, ¿alguna pregunta que tengan hasta aquí, hasta esta parte? Sobre vector y cómo funciona y todo eso. Ya vamos a seguir entonces. Ya, digamos que ya conocemos los vectores, ya hicimos una introducción básica sobre de qué tratan los vectores, pues dijimos que es un tipo de variable, por así decirlo, que me permite almacenar dentro de ella más datos del tipo que yo le indique. Bien, y la cantidad de casillas permitidas yo se le indico aquí. Ahora hagamos, pensemos, digamos, todo esto de acá nosotros tenemos que trasladarlo a la programación orientada a objetos. Esto de acá. Porque tranquilamente nosotros podríamos hacer un programita sencillo, digamos, que sin crear clases, sin nada, digamos, declaramos un vector cualquiera, le decimos que sea 100 y cuando querramos modificarlo, simplemente le decimos que vector en la posición X va a ser igual a tanto, digamos, y así lo podríamos manejar nosotros. Pero como estamos trabajando con programación orientada a objetos, nosotros todo esto tenemos que trasladarlo a una clase. ¿Y cómo lo haríamos eso? Pues vamos a pensar ahorita cómo hacerlo. A ver. Vamos a representar una clase así, como ya lo hemos visto antes. Y esto era por acá. Y para empezar, el nombre de la clase, ¿cuál va a ser? El nombre de la clase, pues se trata de vectores, ¿no? Así que le vamos a poner el nombre clase vector. Hasta ahí estamos bien. El nombre de la clase. Ya. ¿Qué más necesitamos? Aquí que iban los atributos y aquí los métodos. ¿Qué atributo necesitamos para crear la clase vector? Pues lo principal, un tipo de dato que sea un vector, que me almacene un vector. Entonces ese atributo, en vez de que sea n, como nosotros lo hacíamos en la clase natural, ¿no? Decíamos que la clase número natural aquí tenga, por ejemplo, digamos que era entero por no escribir mucho, n, digamos. Ese era su atributo de la clase. Aquí pasa lo mismo, pero en vez de n, de un número natural, es un vector. Así que eso lo vamos a indicar acá. ¿Qué atributo va a tener? Pues va a tener un vector de tipo entero, que es de nombre, le vamos a llamar vector. Y nada más. No, falta aquí. Y en cuanto lo vamos a inicializar, puede ser en cualquier valor, digamos. Digámosle que sí. Ya. Está bien hasta ahí. ¿Qué falta? Faltan los métodos para modificar una casilla del vector y también para retornar una casilla del vector. Bueno, en realidad nos faltan otro método más, que ahorita lo vamos a ver. Pero ya. Hasta el momento ya tenemos esa parte básica, digamos. Ya hemos analizado cuál va a ser el atributo. Ahora falta un método importante que también vamos a ocupar.
Como nuestro vector lo estamos inicializando en 100, nosotros cuando hagamos nuestro programa no vamos a estar ingresando 100 datos precisamente para poder trabajar con este vector. Estaríamos medio mal así, ¿no? Ingresar uno por uno esos 100 datos y para probar cualquier ejercicio, pum, y no salga error y cuando probemos otra vez, meter otra vez los 100 datos. No, digamos, no es muy conveniente. Así que para eso vamos a necesitar otro atributo que me indique con la cantidad de casillas que yo estoy trabajando actualmente. Este de acá es la longitud máxima del vector. Esta cosa, esto ya creo que lo voy a sacar, pero ya. Esto de acá es la longitud máxima. Pongámoslo por acá. Longitud máxima. Uy, ya. Se echó un bango, pero ya. Este 100 de acá, la longitud máxima. ¿A qué nos referimos con la longitud máxima? La cantidad de casillas límite que va a tener ese vector. A eso nos referimos, nada más. Su nombre lo dice, no, la longitud máxima. Bien, pero no siempre, como lo había dicho antes, no vamos a trabajar con esas 100 casillas. Para eso vamos a necesitar también otro atributo. Cualquier nombre le podemos poner a ese atributo. N, dimensión, cualquier nombre, pero es mejor que le pongamos un nombre que nosotros reconozcamos de cuál va a ser su función. Vamos a necesitar un atributo una variable, bueno, atributo que se va a llamar dimensión. ¿Para qué vamos a ocupar esta dimensión? Cuando hagamos nuestro programa le vamos a pasar esta dimensión nosotros. Un ejemplo, esta dimensión va a ser igual a 6. Ya dimensión digamos que es igual a 6. Entonces, como estamos trabajando con la dimensión de 6, simplemente vamos a decirle al programa que trabaje con 6 casillas en la interfaz. Pero sin embargo, detrás de todo, el vector no va a cambiar su longitud máxima, va a seguir siendo de 100. Pero nosotros simplemente vamos a trabajar con la dimensión de 6, digamos, de 6 casillas. Esa es la intención de este atributo dimensión, para que nosotros no todo el tiempo trabajemos con la 100, digamos, sino que pongamos, si queremos trabajar con una, pues lo indiquemos aquí, con una y todo eso. Eso lo vamos a ver también enseguida, cómo va a trabajar esa dimensión. Ya, entonces ya tenemos un atributo más, esto lo voy a poner por acá, la dimensión. Ya. Listo. Ahora, como estos atributos están aquí en la parte privada y nosotros hemos dicho que comúnmente los atributos de una clase van en la parte privada y para acceder a esos atributos privados nosotros necesitábamos métodos de acceso, que es estamos trabajando con programación orientada a objetos, ¿no? Estos son los conceptos que hemos visto. Métodos de acceso. ¿Cuáles eran esos métodos de acceso? Los métodos set y los métodos get. ¿Qué era set o get? ¿Alguien me puede decir? Nadie. Nadie. ¿Qué indica un método set? El get es para obtener y el set es para modificar, creo. Bien, compañero. Ya. Entonces, siguiendo esa lógica que ha dicho el compañero, nosotros necesitamos métodos de acceso para cada uno de los atributos de nuestra clase. Pero esto lo voy a poner... Sí, está bien así. Sí, está bien. Ya. Vamos a necesitar métodos de acceso para el vector y métodos de acceso para la dimensión. Como dijo el compañero, el método set, ¿qué hace? Me modifica un atributo de mi clase. Entonces voy a modificar este vector de acá con un método set que yo vaya a hacer. Y también con el método get voy a obtener algún valor de mi vector. Y lo mismo para la dimensión. Con set voy a modificar su valor y con get lo voy a obtener. Ya, entonces vamos a tener esos métodos de acceso. Para empezar, vamos a empezar con dimensión ya. Como es un método que modifica set, le vamos a poner que es de tipo void set dimensión, se va a llamar dimensión. ¿Qué va a recibir? Va a recibir un valor
para que me modifique esa dimensión. Entonces eso lo vamos a indicar acá, un valor de tipo entero. Ahorita estamos escrito ya. Y también el método get, ¿qué tipo de dato es dimensión? Pues entero, que me va a retornar un tipo de dato entero. Así que eso lo voy a indicar acá, get dimensión. Listo. Y eso por la parte de dimensión. Ahora falta para los para el vector, perdón. Ya este está un poquito más chipadito, así que vamos a ver cómo lo hacemos. Uy, caramba. Ya. Ya. Bueno, vamos a explicar la intención del get dimensión. No lo explicamos, ¿no? Como le he dicho, ese... Bueno, no está muy complicado. Es muy parecido a n, así que vamos a hacerlo aquí rápido. ¿Qué va a hacer ese método set dimensión? Lo voy a poner acá, set dimensión. Me va a recibir un valor cualquiera y ese valor lo voy a igualar a mi atributo dimensión para modificarlo. Pues aquí me dice que modifique, ¿no? Entonces voy a tener el atributo dimensión de mi clase y la voy a igualar a ese valor, nada más por el momento. Aquí falta un par de condiciones, pero eso lo vamos a ver. Y también el método get, ¿qué hace el método get? Me retorna algo, ¿no? Get dimensión, que me va a retornar la misma dimensión. Así que eso lo vamos a indicar acá también. Return dimensión. Uy. Ya nada más sería por el momento esto. Aquí falta pulir, pero por el momento sería eso. Entonces ya tenemos los atributos set y get, digamos, para la dimensión. Ahora falta para el vector. Aquí el vector trabaja con posiciones. Eso lo tenemos que tomar nosotros en cuenta. Para hacer el método get, sí, el método get vamos a hacer primero. Para el vector, como es algo que me va a retornar, ¿qué me va a retornar? Me va a retornar un valor de una casilla. Es decir que a este método, yo por ejemplo le voy a pasar la posición 1 a ese método que vamos a crear ahorita. Y ese método me tiene que retornar el valor que tiene esa casilla. Es decir que me tiene que retornar ese 2 de acá. Entonces, siguiendo eso, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Qué valor para empezar me va a retornar? ¿Qué tipo de dato me va a retornar? Un tipo de dato entero. Pues porque el vector simplemente almacena tipo de dato entero. Entonces todo lo que me retorne va a ser entero. Así que vamos a indicarlos aquí. Int, ¿cómo se va a llamar? Get, get vector, ¿será que le ponemos nombre? No, get vector. A ver, un nombre bonito para esto. Get vector, get casilla. ¿Alguien? Get post. Había un nombre, single. Ah, ya sé. Elemento, es elemento. Ya. Me va a retornar un elemento, está bien. Sí, porque le voy a pasar la posición y me va a retornar un elemento. Ahora, ¿cómo yo lo hago para que me pase, bueno, el usuario me tenga que pasar la posición? Pues simplemente se la pasamos por parámetro, ¿no? Aquí, in posición, digamos. Una posición es de tipo dato entero, así que eso lo indicaré. Entonces, nuevamente, esa va a ser la intención principal de ese método. Le paso la posición y que me va a retornar el valor que tiene esa casilla en la posición. Listo, ya lo hemos declarado. Ahora vamos a declarar el otro y después lo vamos a desarrollar. Ya. ¿Cómo se va a llamar el otro método? El otro método es de tipo set. ¿Qué hace? Modifica. Y cuando modifica no retorna nada, así que va a ser de tipo void set elemento. Bien. ¿Cuál va a ser la intención de este método set elemento? Vamos a tener nuestro vector así, nosotros similar. Le vamos a pasar una posición, es decir, puede ser la posición 1. Y también le vamos a pasar un elemento. Esto lo voy a borrar. Un elemento. Cualquier elemento. Con elemento nos referimos a un número cualquiera, digamos. La posición 1. Y esto viene a ser pos. Y también un elemento.
cuál elemento cualquiera. A ver, un elemento 7, por ejemplo. Listo. En la posición 1 yo quiero insertar el elemento 7. ¿Cómo lo hago? Simplemente tendría que sacar este 2 de acá, botarlo por afuera, sacarlo, ese 2, no quiere salir ya, y poner el 7. Esa va a ser la intención principal de ese método. Ya, otra aplicación más por si acaso. Con otra posición. La posición 4, por ejemplo. Yo le voy a pasar la posición, la pos, y también le voy a pasar un elemento. ¿Cuál va a ser el elemento? Cualquier elemento, por ejemplo el elemento 10. Y ahora lo que va a hacer es simplemente reemplazar. En vez del 3, en esa posición, tiene que reemplazarlo por el 10. Entonces quedaría así. Esa va a ser la intención principal de este método setElemento. Ahora, si estamos diciendo que va a recibir una posición y un elemento, ¿cuántos parámetros creen que tendría este método que se va a llamar setElemento? ¿Nadie? Ya. ¿Sería valor o no? Solo valor nomás. Y la posición serían 2, ¿no? ¿O no? Sí, era la otra igual. Posición Y valor, ¿no? Bien. Sí. Ya, sí está bien, tienes razón, compañero. Entonces vamos a decirle que me reciba una posición y un valor, ¿no? Vamos a ponerle valor o elemento. Ya, para que no nos chipemos con el otro, un elemento ya, que es lo mismo que valor. Ya, así que vamos a decirle eso. Entonces se entendió la intención principal de estos dos métodos, que es getElemento y setElemento, y también getDimensión y setDimensión, de estos 4 métodos. Porque esto después lo vamos a programar en C++, así que se tiene que entender aquí mejor. Si aquí de una vez lo entendemos. Esto viene por acá. Harto cuadro de texto. Esto no. De ahí no. ¿Alguna pregunta que tengan hasta el momento sobre esta parte? Ya, entonces sigamos. Ya tenemos declarado los métodos que vamos a ocupar. Ese es un gran avance, ¿no? Ya sabemos, digamos, para qué lo vamos a ocupar. Así que, y no nos estamos yendo a programar sin saber qué es lo que vamos a hacer. Algo es algo, ¿no? Así que, ya. Ahora falta saber cómo desarrollamos esos métodos. Bueno, ya pensamos, ¿no? Que qué va a tener, que a veces cuesta pensar que va a tener una clase. Pero lo importante es que ya está. Ya. Esto por acá. Entonces mi clase vector va a estar de la siguiente manera. Se va a llamar clase vector, pues va a tener 2 atributos y vector, dimensión y los siguientes 4 elementos, los 4 métodos, perdón. getElemento, setElemento, getDimensión, setDimensión. Todo bien por el momento. Ahora falta el desarrollo de cada uno de esos métodos. Esto quizás lo ocupe, así que le voy a poner por acá. Vamos a empezar con getElemento. No. Ya hicimos lo de getDimensión y setDimensión. Así que vamos a empezar con getElemento y setElemento.
Como habíamos visto, la intención de ese elemento es que yo le pase una posición y esa posición que le pase me retorne el elemento que tiene esa posición. Así que en teoría no está muy complicado, ¿no? Ya, así que vamos a hacerlo acá. ¿Qué me va a retornar? Un tipo de entero. Get elemento. Listo, abro, cierro paréntesis, abro, cierro llave para empezar a desarrollarlo. ¿Qué me va a recibir? Me recibe una posición. Ya. Para empezar, aquí hay que validar un par de cositas. ¿Qué pasa si yo aquí le paso una posición negativa? El vector empieza en 0 y no empieza con la posición -1, digamos. Ahí hay un problema. Ahí hay un problemita. Así que nosotros no tenemos que permitir que el usuario me ingrese una posición negativa, pues porque nuestro vector no trabaja con posiciones negativas. Así que simplemente aquí va una condición. Primero pregunto, si la posición es mayor a 0. Posición es mayor a 0. Sí, entonces está dentro del rango permitido. Ya. ¿Qué sigue ahora después de que yo haya preguntado eso? Sigue a hacer esto. Según la posición. Ya. Aquí hay dos cositas más. Antes que nos pasemos por el otro lado. Ya tenemos la primera validación. Si posición es mayor a 0. Entonces quiere decir que está todo bien. Pero ¿qué pasa si en mi atributo dimensión que nosotros habíamos dicho que va a indicar la cantidad actual de casillas con la que yo estoy trabajando? Por ejemplo, yo le voy a decir que dimensión va a ser igual a 5. Ya. Entonces yo le voy a indicar que simplemente estoy trabajando con 5 casillas. Con 5 casillas nos referimos a esto. Contamos desde aquí, contamos. No nos referimos a las posiciones, nada que ver. Contamos desde aquí. ¿Cuántas casillas son? 1, 2, 3, 4, 5. Es decir que vamos a trabajar simplemente hasta acá. Hasta ahí nomás. ¿Y qué pasa si yo no estoy trabajando con la posición 5? Ahí hay un problema. Pues porque yo le estoy diciendo que simplemente voy a trabajar con 5 casillas de las 100 que tiene y el usuario me está pasando la posición 5, digamos. Ahí hay un conflicto que también tenemos que controlarlo. Simplemente ponemos una condición más y preguntamos si posición es menor que dimensión. Entonces quiere decir que está dentro del rango correcto. Ya tenemos las dos condiciones. Ahora sigue a hacer esto, simplemente. La posición 1 le voy a pasar por acá, ¿no? O sea, esto viene y se reemplaza. ¿Qué me va a retornar? El elemento 7. ¿Cómo lo hacemos? Así. Vamos a tener un vector. Ese vector es este de acá. ¿A qué elemento quiero acceder? Al elemento en la posición X, que viene a ser así. Y creo que eso sería todo. Pero aquí nos falta algo. Nos está retornando esto. ¿Qué nos está retornando? Un tipo de entero. Entonces nosotros tenemos que indicar que nos va a retornar eso. Ya, pero aquí no es muy recomendable. Por ejemplo, aquí si nosotros hacemos esto, return vector en la posición tanto, ¿qué va a retornar? Me va a retornar esto, mi vector en la posición 1, hemos dicho, ¿no? Listo. ¿Qué tiene mi vector en la posición 1? Tiene el elemento 7. Entonces todo esto se reemplazaría y me estaría retornando al final de todo un 7. Está bien, está todo bien por acá, todo correcto. Pero hay un detalle importante por acá. Si esta condición de acá se cumple, me va a retornar ese elemento, un tipo de dato entero. ¿Y qué pasa si esta condición no se cumple? No me va a retornar nada. Y aquí yo le estoy indicando que siempre me va a retornar algo. Entonces ese tipo de problema es mejor que nos acostumbremos ahora a evitarlo. Porque algunos lenguajes son exigentes y nos exigen que siempre retornemos algo que nosotros le estamos indicando acá.
Así que para hacer eso, para resolver eso, vamos a crearnos aquí una variable más. Int resultado, le vamos a poner el nombre. Y lo vamos a iniciar en cualquier valor nulo que nosotros identifiquemos. Por ejemplo, 9999. Listo. Y si esta condición se cumple, ese resultado va a cambiar su valor. Es decir, que va a pasar esto. El resultado va a ser igual a mi vector en la posición tanto. Y el resultado al final se estaría quedando con el valor de 7. ¿Y qué pasa si esta condición no se cumple? Pues no pasa nada. El resultado no va a cambiar su valor y se va a quedar con este valor que nosotros hemos puesto acá. Y al final de todo me va a retornar. ¿Qué me va a retornar? Resultado. Y hasta el momento está todo bien, Diego. Eso con el método getElemento. Ahora falta el método setElemento. Vamos a hacerlo aquí abajito. ¿Cuál era la intención de este método? Le pasábamos una posición y también le pasábamos un elemento cualquiera o un valor cualquiera. ¿Y qué tenía que hacer? Reemplazar ese valor que le estamos pasando en la posición que también le estamos pasando. Es decir, en la posición 2 le vamos a pasar el valor 10 y aquí en vez de 0 va a ser 10. Listo. Ya sabemos qué hacer. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a hacer. De tipo void setElemento, ¿qué me recibe? Me recibe una posición y también un elemento, hemos dicho, ¿no? Listo, hasta el momento todo bien. Ya. ¿Qué pasa si el usuario nuevamente me ingresa una posición negativa? Tengo que controlar eso. ¿Qué pasa si me ingresa una posición que es mayor a la dimensión con la cual yo estoy trabajando? También tengo que controlar eso. Así que la condición es similar a la que hemos hecho arriba. Para no escribir lo mismo, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Listo, entonces ya estamos controlando eso, que la posición no sea negativa ni que tampoco sea mayor a la dimensión actual con la que estamos trabajando. Entonces aquí dentro de este if es donde nosotros vamos a hacer todo. Acá. Listo. Entonces, para empezar vamos a tener el vector, ¿no? El vector en la posición tanto, en la posición 2, por ejemplo. ¿Qué tengo que hacer en la posición 2? Lo tengo que igualar al valor que le estoy pasando. ¿Cuál es el valor que le estoy pasando? Pues este de acá, el elemento. ¿Y cómo haría eso? Simplemente lo igualo, elemento. Punto y coma. Ya. Y eso sería todo por ese método. Por este método acá. Esto como que está... Esto lo voy a hacer así. Y ya. Esto está muy peleado. ¿Alguna pregunta que tengan sobre estos dos métodos? ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Se entendió o no se entendió nada? Los escucho o los leo. Sí, están por ahí en el chat. Ya se entiende. Ya. Ya. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ya tenemos los 4 métodos, ¿no? Principales que vamos a utilizar. Bueno, eso bueno no haberlo borrado. Ya. Ahora todo esto que hemos hecho y analizado, hay que trasladarlo a CMama Builder. De ahí vamos a explicar nuevamente si no se ha entendido bien. Vamos a abrir nuestro CMama. Aquí ya yo lo tengo abierto. Y vamos a crear un nuevo proyecto. File, New, BCL for Application. Y creamos un proyecto de formulario. Ya. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a eliminar este archivo que simplemente nos lo crea CMama y no lo ocupamos.
y vamos a crear nuestra propia unidad de CMamá para ahí hacer la clase vector. Así que nos vamos aquí a no file, nuevamente a new y aquí en unidad de CMamá builder. Ya. Ahora aquí, ¿qué tenemos que hacer? Cambiamos el nombre de la unidad para reconocerla mejor. Clic derecho, rename, unidad 2.cpp, la extensión no la sacamos, simplemente ponemos vector, que va a ser la unidad que va a contener nuestra clase vector, así que por eso le vamos a poner vector. Y en unidad 1, como va a ser la unidad principal del formulario, podemos llamarla formulario o principal, pero vamos a llamarla principal. Y project 1, como va a ser nuestro proyecto en sí, le vamos a cambiar P de proyecto y que es el proyecto vector. Ya, entonces ya hemos cambiado todos los nombres para identificarlo mejor. ¿Qué sigue? Crear nuestra clase. Esto, a ver si puedo hacerlo así. Ya. Vamos a ocupar esto que hemos hecho. Utilizando la sintaxis de CMamá. ¿Cómo se hacía? La palabra reservada class, nombre de la clase. Bien, ¿cómo se va a llamar? Clase vector. Sí, clase vector. Ay, no es abrir paréntesis. Abro y cierro llave. Punto y coma. Aquí que tiene una clase, pues hemos dicho que tiene la parte privada y la parte pública. En la parte privada comúnmente van los atributos de nuestra clase. ¿Cuáles son los atributos? Uy, aquí se perdió, ¿no? Dimensión. Ya. Tenemos dos. Un vector, que es de tipo de dato entero, se va a llamar simplemente vector. Va a inicializar en 100 casillas. Bien. Una dimensión, que es de tipo de dato entero, y simplemente punto y coma. Luego le vamos a inicializar esta dimensión en el constructor. En la parte pública, ¿qué va? Primero, acostumbrémonos a poner el constructor, pues para que no nos olvidemos, no nos den problemas cuando vayamos a ejecutar el programa. Así que primero el constructor. ¿Cómo se hace el constructor? El mismo nombre de la clase y abrimos y cerramos paréntesis. Y también hemos dicho que el constructor puede tener aquí parámetros si en caso nosotros lo necesitamos que tenga, digamos. Y también puede tener una clase más de un constructor, es decir, que puedo tener un constructor sin parámetros y también puedo tener otro constructor con parámetros. Ya. Listo. Pero nosotros por el momento simplemente vamos a ocupar ese constructor sin parámetro. Ahora vamos a declarar los siguientes métodos. Int head elemento, ¿no? Head elemento. ¿Qué recibe ese elemento? Una posición. Y el otro es de tipo void, se llama set elemento. ¿Qué me recibe? Me recibe una posición, tampoco largo, pero ya animo. Era ya posición. Y también me recibe un elemento. ¿Qué más falta? Los métodos para n. Los métodos para n lo voy a poner aquí arriba. Ya. Esto lo voy a ordenar un poco ya. N va a estar aquí arriba y el vector va a estar abajo. Así. Y aquí va a estar n. Void. Ya. Vamos a poner el método in head dimensión. Head dimensión. Dimensión lit. Este método acá. Me estoy guiando de la clase que hemos hecho. Este método acá lo estoy poniendo acá. Y luego el otro método, que es este acá. Voy set dimensión, que me va a modificar esa dimensión según el valor que le pase. Ya tenemos declarada nuestra clase. Ahora, ¿qué sigue? Desarrollar esos métodos de la clase, siguiendo la lógica que nosotros hemos dicho acá. La dimensión. A ver, eso lo vamos a... Aquí, ahí, ya. Lo vamos a hacer, a ver, para que no nos perdamos. Estoy en uvector.cpp aquí y luego me fui a uvector.h, aquí es donde dice la declaración de la clase. Ahora en uvector.cpp, aquí en el archivo que está arriba de .h es donde voy a hacer el desarrollo, aquí, desarrollo de todos esos métodos. Ya. Y esto simplemente lo voy a poner así.
Ya, ahora aquí voy a hacer el desarrollo. ¿Cómo hacíamos el desarrollo de esos métodos? Primero poníamos el nombre de los métodos, ¿no? A ver, aquí están los métodos que hemos hecho. Bueno, como es lo mismo, voy a copiar y pegar esto. Voy a borrar aquí esto lo que hicimos, simplemente el nombre. Esto está mal escrito, me recibe un valor y este es de tipo void. Void set dimensión y este es de tipo entero, porque me retorna la dimensión que es de tipo de entero. Y esto va a ir a carta. Pero nuevamente aquí le estamos pelando también nosotros. Primero acostumbrémonos a hacer el constructor, a desarrollar el constructor de la clase. ¿Y cómo se desarrollaba el constructor de la clase? Simplemente con el mismo nombre, hemos dicho, ¿no? Clase vector. Abrimos y cerramos de paréntesis. Y luego aquí, como ya estamos desarrollando esos métodos y no lo estamos declarando, ya no va punto y coma. Sino que abrimos y cerramos llave y luego aquí ponemos toda la lógica que va a tener eso. Todo lo que nosotros querramos. Ya. Pero aquí nos falta algo, digamos. Aquí estamos declarando esto. Bueno, estamos empezando a desarrollar estos métodos, pero no estamos indicando a qué clase pertenecen esos métodos. ¿Y cómo indicábamos a qué clase pertenecían? Anteponíamos el nombre de la clase, ¿no? Antes del nombre del método. ¿Cómo se llama la clase? Clase vector. Y seguido de 4 puntos. Entonces, o aquí. Clase vector seguido de 4 puntos. Y lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el nombre del método? GetDimensión. Antes del nombre del método, nombre de la clase, seguido de 4 puntos. Y lo mismo acá. Nombre de la clase, seguido de 4 puntos. Para empezar, ¿qué vamos a poner en el constructor? Como inicialmente nosotros vamos a trabajar con 0 casilla, es decir, cuando se ejecute nuestro programa no vamos a estar trabajando con ninguna casilla, digamos, del vector. Entonces, dimensión, ¿cuánto tiene que ser? 0. Cuando nosotros instanciemos un objeto de tipo vector, se va a instanciar con la dimensión en 0. Eso, entonces, tenemos que indicarlo aquí, en el constructor. Cuando se construya un objeto de esa clase, va a suceder todo lo que nosotros pongamos acá. ¿Y qué queremos que suceda? Pues que dimensión se ponga igual a 0. Listo. Eso por el momento. Ya. ¿Qué más necesitamos por el lado del constructor? Nada más. Nada más. Por ahora. Ya. Ahora sigamos con este método que es getDimensión. Después vamos a hacer el de los otros que hemos indicado. Dimensión igual a valor. Ya. Aquí que, bueno, es getDimensión, ¿no? ¿Qué hacía getDimensión? Me retornaba el valor de la dimensión. Así que simplemente aquí un return. Uy, está mal escrito. Dimensión. Ya. GetDimensión que hacía. Simplemente aquí teníamos una dimensión y la igualábamos a valor. Pero aquí hay un detalle que se nos pasó. ¿Qué pasa si el usuario quiere indicar que está trabajando con más de 100 casillas? Por ejemplo, dimensión controla con cuántas casillas estamos trabajando el vector. Es decir, que estamos trabajando con esta, digamos. Pero ¿qué pasa si el usuario se le ocurre decir que está trabajando con 101 casillas? Y nuestro vector simplemente tiene 100 casillas. Porque esta es la longitud máxima que nosotros hemos dicho. Longitud max. Ya. Eso debemos controlarlo también. ¿Dónde lo controlamos? Aquí en este método que se llama setDimensión. Tenemos que indicar, bueno, de alguna manera tenemos que verificar con cuántas casillas está trabajando ese vector. Y si está trabajando, por ejemplo, con 100 casillas, tengo que preguntar, ¿no? Si el valor que me están pasando acá es menor que la cantidad de casillas con la que está trabajando ese vector, si es menor que 100, por ejemplo, recién va a hacer esto. Porque ¿qué pasa si el usuario quiere trabajar con 100? Más de 100 casillas, perdón, 101 casillas. No existe esa casilla, no hay, digamos.
Entonces ahí no va a dar un error el programa, no va a salir errores. Es decir que nosotros estaríamos trabajando con esta casilla de acá que no existe, que va a ser la 101 y no hay. Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Como nosotros necesitamos saber la dimensión, bueno, la longitud máxima de ese vector, vamos a hacerlo de la siguiente manera. En vez de poner aquí 100, nosotros vamos a crearlo aquí una constante que va a ser de tipo entero y se va a llamar longitud máxima, y la vamos a igualar a el valor con el que nosotros queremos iniciar, bueno, el valor con el que nosotros queremos decirle con cuánta casilla va a trabajar ese vector. Así que, bueno, la longitud máxima del vector, ¿no? 100. Y aquí ya no sería 100, sino que sería longitud máxima, que sería prácticamente lo mismo, digamos. Longitud máxima, ¿cuánto vale? Vale 100. Entonces, ¿en cuánto se está iniciando ese vector? En 100. Es lo mismo. Ahora, si yo quiero cambiar la longitud máxima de ese vector, simplemente lo haría aquí. Lo dejaría con 200. ¿Cuánto vale la longitud máxima? Vale 200. Y el vector se está inicializando en lo que vale la longitud máxima, es decir, que va a trabajar con 200 casillas. Y aquí un detalle. Cuando sea una constante, se le pone el nombre con mayúscula, todo con mayúscula, para indicar que es una constante. Nombre normal es la variable así, normal. Bueno, está mal escrito, normal. Constante es esto, que no va a cambiar su valor en la ejecución del programa. Es decir, que va a ser constante. ¿Cómo va? Así, mayúscula, así. Eso para que lo tomen en cuenta y no lo escriban así todo hecho bombanga. Pero ya. Y también traten de tabularlo bien su código. A tabularlo me refiero a esto, digamos. He estado viendo, no sé, en algunos casos mandan unos códigos así, digamos. Por ejemplo, void, está bien esto, digamos. Void, hay algunos casos que aquí hay más if, digamos. Aquí voy a necesitar un if, está bien. Dimensión, que pase esto. Dimensión, que sea igual a valor. ¿Y qué pasa por el else? Pues pasa esto. Qué sé yo, dimensión igual a 0. Y por aquí, ¿qué va a pasar? Nada. Y también tengo un while. Por aquí hago algo, por aquí hago cualquier cosa, in número, cualquier weá, digamos. Y por aquí también tengo otra condición, pero esta condición la pongo acá. Y aquí abro y cierro el paréntesis. Y aquí pongo cualquier weá. Y aquí también escribo cantidad de código. Y aquí pongo otro while. Aquí pongo otro while. Y aquí también hago un montón de cosas. Aquí pongo, qué sé yo, X condición. Aquí pongo también todo lo que ustedes quieran programar. Esto de acá ¿se ve bonito para empezar? No se ve bonito. Para empezar no se ve bonito. ¿Está comprensible y entendible? Yo sé dónde abre este while y dónde cierra a primera vista. No, pues ni idea, ¿no? Pues cuál de todinga esta llave es, digamos. O sea, no entiendo nada. Esto no lo hagan. Para ustedes mismos y también para cuando algún día trabajen en alguna empresa, no van a trabajar solo, van a trabajar en equipo. Y el código que ustedes hagan tiene que ser bien comprensible para ustedes en un futuro, porque nosotros no nos acordamos de todo lo que programamos, digamos. Y también para las personas con las que vayan a trabajar. Entonces, traten de tabularlo. ¿A qué nos referimos con tabular? Pues que esté bien la sangría, por así decirlo. Este while empieza acá y termina. ¿Dónde termina? Ya me perdí. Creo que ni termina ese while. Ya, aquí. Todo lo que está dentro de este while, pues hagámosle una tabulación así. Y todo lo que está dentro de este if, también tabulémoslo así. Todo lo que está dentro de este while, lo tabulamos. Y este ya me quedó una llave de más. Ya. Está bien de ese if, de este será por acá. Y así ya está más comprensible, ya está más entendible. ¿Dónde cierra este while? Aquí. ¿Dónde abre este if? Aquí. ¿Dónde cierra? Ahí, digamos. Eso. Y esto tampoco lo hagan, digamos. Una línea feísimo se ve. Es mejor que lo hagan así como debería ser.
Ya, esto viene por acá, esto viene por acá, bien. Esto viene por acá. No, no, ni bien así esto. Bueno, aquí pueden hacer el salto de línea. Y esto viene por acá. Una tabulación, bien, para indicar que esto está dentro del else y así. Y aquí X condición, digamos. Pues así se ve más bonito, digamos. Ahí yo sé dónde empieza, dónde termina, que si yo aquí no va a punto y coma. Ya. Eso lo digo porque sí he visto código. Bueno, que también cuando estamos aprendiendo, pues no tomamos en cuenta detalles. Y no lo hagan, compañeros. No se acostumbren a hacer eso. Ya por hacer eso me perdí donde estábamos. Haciendo esto, ¿no? Dimensión igual a valor. Hemos dicho que tenemos que controlar que longitud máxima. Bueno, que la dimensión sea menor que longitud máxima. Entonces eso lo vamos a indicar acá. Como ya hemos declarado la longitud máxima que necesitamos, pues simplemente la vamos a ocupar. Aquí. Está aquí esto, pero este archivo de acá se está importando aquí. Se está incluyendo. Entonces yo todo lo que está acá puedo trabajarlo también aquí en un vector.cpp. Así que aquí iría mi condición. Si valor es menor que longitud máxima, va a ocurrir esto de acá. Dimensión e igual a valor. Ya, por el momento estoy bien. Pero aquí nos falta algo también. Harto detallito hay que ver, tenemos que darnos cuenta. ¿Qué pasa si el usuario pone 100 casilla? Ya lo tenemos controlado, 101 casilla. Pero ¿qué pasa si pone una dimensión negativa? La misma condición de hace un momento. Y valor tiene que ser mayor a 0. Ya tenemos controlado eso. Ya, y recién puede hacer esto acá. Aquí podemos poner un show method, pero sí, vamos a poner aquí un show method. Sí, vamos a poner. Para indicar, digamos, por el else. ¿Qué pasa si esa condición no se cumple? Aquí te toma. Aquí. Vamos a poner un cuadro de mensaje. Un show method indicando, ¿no? El valor, longitud no válida. Esa le vamos a poner. Longitud de valor no válida. Listo. Y creo que eso sería todo. Ahora nos faltan los otros métodos. Esto de acá ya lo hemos hecho, ¿no? Pero vamos a hacerlo de cero. Voy get elemento. ¿Y qué le pasamos a ese elemento? Una posición. Ya. Voy get element. Está bien escrito. Get elemento. Listo. Ahora cierro llave. ¿Qué le pasamos? Una posición. Imposición. ¿Qué tenemos que controlar? Que esa posición sea positiva y que también sea menor que la dimensión. Entonces esta condición de acá no. Ya la hemos visto, así que no creo que haya problemas si la copiamos y pegamos. Pero aquí lo reemplazamos por mayor y aquí lo reemplazamos por menor. Ya. Y aquí le hemos puesto post, ¿no? Ya, vamos a reemplazarlo por, en vez de posición, post. Está bien, post. ¿Y qué hacía por acá? Teníamos una variable que es de tipo entero, ¿no? Y lleva nombre resultado que le inicializamos en menos 999.999 para indicar que si no me retorna algo me va a retornar esto. Si no captura bien el valor. Después resultado va a ser igual a mi vector que yo tengo en mi clase en la posición que le estoy pasando. ¿Y qué pasa por el else? Pues no pasa nada. Y simplemente retorno. ¿Qué retorno? Este resultado acá. Ya, así que eso lo vamos a hacer. Ya tengo el primer método, pero aquí nos falta algo, ¿no? Indicar que ese método pertenece a la clase vector. Ya, así que eso. Y aquí simplemente hacemos este método. Ah, no, ya lo hicimos este, ¿no? El de set elemento. Sí, hicimos el de get elemento. Me retorna el elemento según la posición.
falta el siguiente método, que es, ay pucha, aquí me chipé. Le puse de tipo void, pero en realidad me está retornando algo. ¿Qué me está retornando? Un tipo de dato entero. Entonces aquí no es void, es int. Sí, sí. Porque me está retornando, ¿no?, el elemento de la posición. Por eso. Si no me estuviera retornando nada, iría void. Ya. Entonces vamos a hacer el otro que void. Este sí es void. Set de elemento porque me va a modificar. Ya, abro, cierro llave. Y aquí que me recibe una posición y me recibe un elemento, ¿no? Ya. ¿Qué vamos a hacer por acá? La misma condición. Verificar que la posición sea mayor a 0 y que el elemento y que la posición sea menor que dimensión. ¿Qué pasa si esta condición se cumple? Modificábamos el valor, ¿no? Ese valor. Hacíamos esto acá, ¿no? La posición 2. O sea, le pasamos el elemento 100. En esa posición, en vez de ser 10, va a ser 100. Se reemplaza, simplemente ocurre un reemplazo. Esto de acá está medio mal. Ahora sí. Entonces mi vector en la posición que le estoy pasando va a ser igual al elemento que le estoy pasando. Y con eso estaría ocurriendo ese reemplazo que necesitamos. ¿Qué pasa por el else? Simplemente un mensaje. Un mensaje que indicar longitud de valor, ya no es de valor, no, de posición. Usted lo puede mejorar este mensaje de posición no válida. Bien, a ver, ya tenemos supuestamente todos los elementos, va todos los métodos. Set de elemento, G de elemento, set dimensión, G dimensión. Oye, pero ¿por qué este está dos veces? G dimensión, set dimensión. ¿Qué dice acá? Ni yo supe. Dos veces lo puse. Está con sueño. Aquí me equivoqué, perdón, porque lo hice otra vez. Esto no, simplemente lo borro. Ya. Me equivoqué nomás. Ya. Entonces, continuemos. Un ratingo ya. Ya. Ahora sigue. Si lo dejamos hasta aquí, compañero, que tengo que hacer un par de cosas y lo continuamos mañana. O no sé si están de acuerdo. Lo dividimos en dos partes. Claro, claro, no importa. Total que pasemos todo bien nomás. Normal, igual si no podés, mañana igual podemos. Ya. Ya que es sábado. Sí, sí. No sé qué irán los demás muchachos. ¿Qué dicen, compañero? ¿Está bien? Ya para no sobrecargarlo mucho también, lo hacemos mañana. Ahora les paso lo que hicimos y mañana me preguntan y ya trabajamos en el formulario mañana. Ahora hay mucho la aclaración de la clase y todo su método. Ya van a disculpar y también vamos a pasar mañana, no se preocupen. Gracias por la asistencia. Nos vemos mañana. Listo, listo, hasta luego.